Hola, muy buenas. Mi nombre es Rubén, y hoy vamos a hablar de nuestra nueva oportunidad en nuestro nuevo mercado que hemos añadido a nuestra cartera, el mercado de Cleveland, en Ohio, en el norte de Estados Unidos, en la zona de Midwest. Em, Queremos daros un poco de detalles, un poco más para que daros un poco más de detalles de esa ciudad, por qué estamos invirtiendo en Cleveland y cuáles son las oportunidades en este momento y lo que estamos viendo nosotros para invertir en esta ciudad. Em, Introduciros un poco a BrickSafe, daros un poco de los números, como estamos ya acercándonos casi a los 50 millones invertidos con BrickSafe, y casi los 30.000 usuarios ya registrados, o sea que son números récord. Y ya hemos distribuido casi 16 millones de dólares en retornos a nuestros inversores. Tenemos ahora ya más de 300 propiedades que hemos comprado y financiado a través de la plataforma. Así que unos números récord, lo que nos está consolidando como una de las plataformas de crowdfunding más grandes de todo Panamericana. Hemos adquirido, como sabéis, una nueva compañía en Reino Unido que se llama Alte, que se ha unido a nosotros para donde estamos lanzando un producto más institucional y asimismo la fusión con Macondo que tuvimos hace un par de años, que nos está dando ese incremento en la parte de Latinoamérica. ¿Qué nos ha dado este éxito? Bueno, nuestro crecimiento ha sido basado en nuestra metodología de inversión. Nosotros nos hemos centrado en invertir en Estados Unidos y hemos desarrollado nuestra propia metodología para identificar esos mercados y esas propiedades que les presentamos a ustedes, con los retornos que encontramos más altos que la media, ¿no? Dentro de esta metodología, bueno, pues hacemos una categorización del mercado primero. Nosotros analizamos 100 mayores mercados que hay en Estados Unidos y constantemente, generalmente es cada 3 meses, analizamos cuáles son las variables que han cambiado y vemos qué mercados pueden estar presentando oportunidades de inversión. Esto luego, una vez que hemos identificado o marcado la categoría de cada mercado, nosotros los que marcamos desde crecimiento muy alto hasta crecimiento moderado en 4 categorías, luego hacemos lo que es una puntuación, un ranking de ese mercado basado en una serie de variables y un algoritmo que nosotros hemos desarrollado internamente para puntuar esos mercados y ver qué mercados pueden estar ofreciendo esa gran oportunidad de inversión, ¿no? Una vez que hemos analizado esos mercados, vamos a analizar hacemos una selección de mercados potenciales que nosotros queremos invertir y vemos cómo se ha comportado el mercado de real estate, cómo han sido las transacciones, cómo están los rendimientos y vemos cómo está comportándose el mercado de residencial de alquiler. Y con todo eso ya escogemos nuestro mercado y nos vamos a ir a una localización más micro, ¿no? Vamos a analizar dentro de qué es ese mercado, en qué áreas nos gustaría invertir, en qué áreas está el producto que estamos buscando y qué producto es el producto que está ofreciendo una mayor oportunidad de inversión, ¿no? Lo que nosotros consideramos que está por debajo del precio de mercado, ¿no? Y está ofreciendo una oportunidad de inversión. Daros un poco una idea, ¿no? Esa fase 1 que estábamos comentando, cómo clasificamos, ¿no? Estos mercados en cuatro categorías: A, B, C, D. A, muy alto crecimiento, y D, muy bajo crecimiento, ¿no? Esto nos ayuda para entender cómo se está comportando lo que son los mercados, ¿no? Las zonas geográficas. También podemos ver, por ejemplo, como la costa oeste se espera un bajo crecimiento y estamos viendo más en el centro de Estados Unidos como esperamos un alto o mayor crecimiento, ¿no? Y luego, una vez que tenemos esas categorizaciones, lo que hacemos es ese ranking que estábamos comentando de la fase 2, donde ahí rankeamos los mercados, es un ranking de 1 a 100, y nos da esa posibilidad para ver qué mercados ofrecen esas grandes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestro último ranking vemos aquí Cleveland como está como uno de los mayores potenciales, ¿no? O liderando nuestros rankings. Y como comentábamos, un poco más de detalles en esa fase 4, digamos, donde nosotros analizamos dentro de ese mercado qué localizaciones, qué zonas podemos invertir o que pueden traer unos retornos mayores
nosotros analizamos por código postal prácticamente. Entonces, analizamos cientos de miles de códigos postales en Estados Unidos y esto nos permite analizar, ver qué áreas pueden ofrecer esas oportunidades de inversiones, ¿no? Nosotros generalmente lo hacemos por riesgo, clasificamos las áreas en 8 categorías, va desde A positivo a D negativo y en función a cada área nosotros damos un retorno que exigimos y ahí vemos qué propiedades o qué zonas podrían estar dando un retorno mayor del riesgo que está dando esa área, ¿no? Esto es lo que nos permite a nosotros identificar estamos invirtiendo ya sea en cualquiera de nuestros mercados. Y bueno, la idea de hoy es presentaros un poco Cleveland, es el último mercado que hemos añadido en los últimos meses a nuestra cartera. Hemos tenido las primeras adquisiciones en los últimos meses y es un mercado que vemos como una gran oportunidad, ¿no? Y vamos a ir un poco más de detalles por qué estamos considerando invertir, ofreciendo o invertir en este mercado. Bueno, Cleveland es un mercado pequeño. Lo que es la ciudad de Cleveland en sí misma son en torno a unos 400.000 habitantes, para que os hagáis la idea. Y lo que es la zona metropolitana de Cleveland es en torno a 1.200.000. Esto lo coloca a Cleveland en torno a más o menos la posición 40, 45 de lo que es de las zonas geográficas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Lo que es importante de Cleveland es, para que os hagáis una idea, a grosso modo, ¿no? Es una zona muy asequible. ¿Vale? Cleveland lo que atrae son familias, zona asequible, con trabajos estables. Hay una industria muy importante que son las clínicas Cleveland, que es una organización sin ánimo de lucro que se ha hecho muy, muy grande. Hay un turismo de hospitalario que va a gente a Cleveland solo por el tema de la zona de la Cleveland Clinic. Nosotros, de hecho, en Londres tenemos varias Cleveland Clinics que también han abierto y está en todo el mundo, ¿no? Es una de las más potentes que hay en términos de medicina. Entonces, Cleveland tiene un turismo mucho turismo relacionado con la medicina. La Cleveland Clinic, bueno, pues trabajos directos son más de 50.000 trabajos directos y es el mayor empleador de la ciudad, ¿no? Entonces, eso ha establecido mucho como la ciudad de Cleveland. En términos de Cleveland, ¿dónde está? Bueno, Cleveland está en Ohio, que es aquí en el estado norte. Está en los Grandes Lagos, digamos, al lado de Michigan y al lado de Indiana. Y es una zona que se considera del Midwest, del Medio Oeste. Y es una zona que tuvo un gran auge durante la época de la automoción y de la metalurgia en el siglo pasado. Y bueno, Cleveland se ha sabido reinventar con la parte de la Cleveland Clinic y se ha mostrado como una ciudad muy estable, muy consolidada y muy asequible. Y eso es lo que nos ha traído a nosotros. Vamos a ir un poco más de detalles como vemos a Cleveland, ¿no? Bueno, Cleveland, así como todo lo que es el medio oeste, el norte de Estados Unidos sufrió una inmigración negativa durante el COVID, ¿no? Vimos esa migración en Estados Unidos, como ocurrió que durante los años de la pandemia y los años posteriores, 2021, 22, hemos visto una inmigración que hubo del norte al sur, ¿no? La gente estaba encerrada en casa, estaba trabajando en casa y se buscaban esos sitios más con mejores climas y que eran entonces más asequibles. Lo que pasó es que el sur hubo tanta inmigración que llegó tan rápido que obviamente hubo un incremento de los precios considerable. Y lo que estamos viendo ahora es el efecto contrario, ¿no? La gente está volviendo al norte y está volviendo a esa migración positiva en el norte, porque claro, el norte se ha quedado mucho más asequible que el sur, esos estados del sur, del Sun Belt, que se llaman, ¿no? Y estamos viendo esa inmigración que ha cambiado, ¿no? Esa paterna que ha cambiado y esa inmigración que está haciendo positiva. Entonces, aquí, por ejemplo, en el gráfico primero de la izquierda vemos cómo en el año 2022 hubo esa bajada del 0,4% de la población, que ya en el 2023 prácticamente se va
se fue prácticamente a cero, y en el 2024, aunque no tenemos los datos exactos, pero ya hemos visto que hay una migración positiva, ¿no? En Cleveland, ¿no? Estamos viendo esas migraciones positivas. En términos del crecimiento del PIB, bueno, pues muy estable, es un mercado que va muy en línea con la media nacional y también lo que es la renta, ¿no? La renta de Cleveland muy en línea, que es nuestro gráfico de abajo a la izquierda, muy en línea con la media nacional, ¿no? Un poquito más que ha crecido, pero en los últimos 4 años hemos visto un crecimiento muy similar a lo que es a la media de Estados Unidos, ¿vale? En torno al 5,64%. Como decíamos, en nuestro gráfico de la derecha hemos visto cómo ese decrecimiento de la población en los últimos 5 años y luego cómo ya en los últimos 12 meses ha bajado ese decrecimiento y también estamos hablando de 2023 y vamos a ver cómo en 2024-2025 va a haber unos movimientos positivos, ¿no?, de población. Una de las cosas que nos gusta más de Cleveland es ese mercado asequible y ese mercado de residencial de alquiler con una rentabilidad alta. Vamos a ver punto por punto. Primero, el precio de la vivienda en Cleveland está en 2,2 múltiplos, ¿vale? Lo que es la renta anual de las familias. ¿Vale? Esto lo coloca a Cleveland como el cuarto mercado más económico para comprar una casa para las familias en todo Estados Unidos. Y esto es lo que está atrayendo mucha gente de vuelta. ¿Vale? En términos de mercado de alquiler, las familias están dedicando en torno al 17,9% de los ingresos familiares para el alquiler. ¿Vale? Y esto también coloca a Cleveland en uno de los mercados top, ¿no? Esto lo coloca en el mercado número 13 de 100, ¿no? Entonces, esa asequibilidad es lo que está atrayendo mucha gente joven a Cleveland, familias jóvenes, para vivir ahí, ¿no? Pero aparte de eso, es que además vemos que es uno de los mercados más rentables en términos de alquiler. Si nosotros miramos a todos los 100 mercados más grandes de Estados Unidos, Cleveland se sitúa en el puesto número 10 en términos de rentabilidad de alquiler, con una rentabilidad antes de impuestos y antes de gastos del 8,1%. ¿Vale? Esto es una media de la ciudad, ¿no? Esto lo coloca como un destino muy interesante para aquella gente que quiera invertir en propiedad de alquiler con rentabilidades por encima de la media. ¿Cómo vemos nosotros el crecimiento, como hemos visto en los últimos años, cómo ha ido el alquiler, cómo ha ido el precio de la vivienda? Bueno, en términos de alquiler, que es nuestro gráfico primero de la izquierda, estamos viendo cómo el alquiler, como decíamos, es asequible, ¿no? Y es un 30%, ¿no?, por debajo de lo que es la media nacional, ¿vale? Y como decimos, atrae a mucho inquilino y muchas familias. La tasa de vacancia de los alquileres es muy por debajo de la media nacional. Ya tenemos en torno por debajo casi del 5%, mientras que la media nacional está en torno al 6,5%, es un 30% más baja que la media nacional. Es decir, que hay mucho demanda de alquiler, se alquila rápido las propiedades. En términos de la rentabilidad, aquí estamos comparando lo que es la rentabilidad del alquiler en el gráfico de la izquierda, la rentabilidad del alquiler de Cleveland contra lo que es la media nacional, ¿no? Y vemos ese gap, cómo se está incluso extendiendo un poco esa brecha, cómo se está extendiendo un poco comparado con la media nacional. Eso quiere decir o bien que los alquileres están subiendo o bien que los precios están bajando. No hemos visto una bajada de precios, lo cual quiere decir que los alquileres están subiendo por encima del precio de la vivienda, lo cual está incrementando esa rentabilidad inversión en Cleveland, ¿no? Y entonces creemos que es un muy buen momento para invertir en Cleveland antes de que esa tendencia empiece a bajar, se actualice en lo que son los precios de la vivienda y esa rentabilidad empiece a bajar, ¿no? Porque si los alquileres siguen subiendo, pero si el precio de la vivienda sube, entonces va a bajar esa rentabilidad, ¿no? Entonces creemos que estamos en uno de los momentos con un mayor brecha con la media nacional y eso está ofreciendo oportunidades de inversión. Asimismo, conforme comentábamos, ¿no?, esa demanda de alquiler, tenemos un índice de la demanda de alquiler que a nosotros nos gusta mirar y ahí estamos viendo cómo está por encima de lo que es la media nacional, ¿no? Y mantenemos un ojo en eso para ver cuál es el apetito de invertir o de mudarse, vivir en Cleveland.
En términos del mercado de la venta de viviendas, bueno, es un mercado bastante dinámico. Más dinámico de la verdad que de lo que esperábamos. Las propiedades se venden muy rápido. Hay bastante gente que está invirtiendo en Cleveland y porque están viendo probablemente lo mismo que estamos viendo nosotros, ¿no? Esa asequibilidad y esos rendimientos que están por encima de la media. Entonces, es un mercado muy dinámico, muy rápido. Una vez que encontramos las propiedades, hay que moverse muy rápido en hacer nuestras inspecciones y hacer esas ofertas para poder conseguir la propiedad. Entonces, eso lo estamos viendo. Em, Como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, bueno, estamos todas las propiedades que se listan cada mes, ¿vale? Para que os hagáis la idea cómo es este gráfico, lo que es en más oscuro está Cleveland, el 50 prácticamente casi, en torno al 35-40% se vende cada mes, mientras que, bueno, es un poco, cambia un poco con si estás en qué época del año. Nosotros tenemos ahora datos de lo que son después del invierno y si comparas con la media nacional es prácticamente el doble de los listados que se están absorbiendo, ¿no? Cada mes, es decir, que se venden. Tenemos una media más o menos de 3 meses de inventario. Es decir, si cogiéramos todos los listados que están ahora mismo en el mercado y se vendieran a la velocidad de venta que están haciendo, tardaríamos 3 meses en vender todo ese inventario, ¿no? O se tardaría 3 meses. Ahora mismo, en Estados Unidos, de media, estamos hablando de 4,5 meses. Entonces, es un 30% por debajo de esa media nacional. Eso lo que nos quiere decir es que es un mercado que está muy dinámico, no está estagnado. Por ahora, compradores y vendedores no tienen un gran poder y sí que estamos viendo en el resto de Estados Unidos como está un poco más estagnado, ¿no? O está más lento ese ciclo. En términos de construcción, bueno, eso lo hemos visto prácticamente en todos los mercados de Estados Unidos, cómo se ha desacelerado la construcción y vemos nosotros, bueno, que en Cleveland también los permisos para construcción nueva a partir de 2025-2026 han descendido y eso nosotros creemos que también puede crear una oportunidad en el medio plazo para que las propiedades se puedan apreciar y asegurar una buena inversión. Bueno, como decíamos, una vez que hemos identificado el mercado, nosotros miramos a la microlocalización. Ahora mismo nos estamos concentrando en unas áreas y aquí vemos, ¿no? Nosotros nos gusta mucho lo que son las zonas amarillas, ¿vale? Las zonas amarillas son esas zonas de esas localizaciones que nosotros llamamos zona B, de clase B. Clase A es generalmente un retorno muy, muy bajo. Estaríamos hablando de retornos del 2-3%. Entonces son mercados que son mucho más, lógicamente, más demandados, pero son con unas rentabilidades muy, muy por debajo de mercado, ¿no? Y nosotros nos gusta mucho lo que son encontrar dentro de la clase B, B-, B+, incluso C-, porque también vemos oportunidades ahí, encontrar esos retornos o esas zonas o códigos postales que están ofreciendo un retorno mayor del riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Y ahí hemos identificado Euclid, que es donde hemos hecho nuestras primeras adquisiciones, también en una zona que nos gusta mucho, Willoughby, que está aquí, como subimos aquí en el mapa, y otras zonas que estamos viendo aquí, como Cleveland Heights, que es donde estamos mirando bastantes oportunidades también. Esta zona amarilla y verde está muy conectante a esa zona verde, ¿no? Que es la clase A, que nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta centrarnos también en zonas que están alrededor de esas clase A, donde ahí vemos muchas posibilidades de gentrificación, ¿no? Entonces, bueno, daros un poco una idea de cómo estamos encontrando. Aquí también encontramos nuestra primera propiedad, está el icono aquí en Cuyahoga Falls. También veis prácticamente una zona, un amarillo fuerte, ¿no? Y esos son zonas que nos gustan mucho. Pero bueno, para daros un poco una idea, de forma muy sencilla, ¿no? Cómo miramos un poco a los mercados. En términos de la zona que estamos invirtiendo ahora, Euclid, bueno, daros un poco de información, más o menos unos 50.000 personas que viven ahí, 50.000 habitantes, y una media de 41 años. Generalmente son familias jóvenes las que se mudan a Euclid. Yo estuve ahí hace un par de semanas y estuvimos viendo la zona y sí, principalmente suelen ser familias jóvenes. Está muy cerca de lo que es la ciudad de la universidad o lo que se llama la ciudad de Cleveland Clinic. Cleveland Clinic, para que os hagáis una idea, es
es un mastodonte de logística. Yo me acuerdo que estábamos pasando con coche y tardamos, pues no sé si en coche eran 15 minutos de coche y aún no habíamos terminado lo que es la zona de la clínica, ¿no? Es como una ciudad en sí mismo, para que os hagáis la idea. Bueno, pues Euclid está justo después de lo que está el centro, está lo que es la clínica o la zona de la clínica y luego está Euclid, ¿no? Es una zona que se está reanimando mucho, se está reuniendo mucho, aún encontramos precios muy buenos y es donde estamos invirtiendo en nuestras primeras propiedades. Y bueno, daros un poco una idea ahora mismo de lo que tenemos disponible para inversión. Tenemos dos oportunidades en Cleveland, una que es a crowdfunding en la zona de Euclid, la propiedad está recientemente renovada, completamente renovada. Esta propiedad la visité yo en persona. Es una casa pues bueno, de 3 habitaciones, muy cuca para familias jóvenes. Creemos que se va a alquilar muy rápido una vez que adquiramos la propiedad y esperamos tener un retorno medio anual de en torno al 10%, más o menos. Lo que es la parte del alquiler, nosotros intentamos ser conservadores en el análisis, vamos a estar entre torno al 5 o el 6, yo creo que en el año 3 ya estaríamos más por encima del 6%, pero dependerá un poco de ese incremento de los alquileres, como lo veamos, ¿no? Entonces está ahora mismo al 25% financiado y está ofreciendo pues eso, unos retornos pues, por encima del 10%. Creemos que al final del ciclo habrá hecho unos retornos más o menos del 11 o el 12% cuando completemos el ciclo de los 4 años. También para aquellos que lo deseen y que estén interesados, tenemos una propiedad entera en Cleveland disponible. Y bueno, dar un poco las ideas de cuando compras e inviertes como propiedad entera. Bueno, una de las facilidades que tienes es que tienes un control total de la propiedad, ¿no? Eso que te da una opción de vender antes del tiempo si lo deseas o conservar incluso la propiedad para muchos años, ¿no? Nosotros tenemos inversores que han decidido, bueno, quedarse con la propiedad más allá de los 3, 4, 5 años que normalmente establecemos para este tipo de inversión. Bueno, porque, bueno, pues pueden decidirlo. Es una de las opciones que tienes una vez ese control total, una vez que inviertes como dueño único de la propiedad. Luego también se reducen un poco los costes. ¿Por qué? Porque creamos lo que es una entidad para el inversor y esa entidad puede ser usada para otras propiedades. Entonces eso reduce los costes de administración. Y, lógicamente, al no depender de otros inversores, es un plazo de inversión mucho más rápido, ¿no? Entonces, una vez que está invertido, el proceso es mucho más rápido. Y bueno, esto es un poco lo que queríamos daros un poco de idea de Cleveland, de las opciones que hay para inversión. Y para cualquier duda, como siempre, nos podéis contactar y estamos a disposición. Y creemos, como decimos, un excelente mercado, un mercado estable y donde estamos buscando un producto muy estable, ¿no? Como decimos, estamos yendo a una clase B menos, B más, con un producto muy estable en el que esperamos tener, como decimos en real estate, nos gusta invertir en producto aburrido. Y este es uno de ellos, desde luego. Muchas gracias y para cualquier duda estamos a disposición.